Chicos, buenos días. Este tema de hoy es una historia de esperanza, como lo leen acá. A ver, la cámara está mal ubicada, creo. Vamos a arreglarla. Ahí está. Una historia de esperanza. Yo voy a armar un video con todas las veces que tengo que filmar, porque ustedes no saben todo lo que pasa en casa cuando emitimos estos videos y trabajamos para poder brindarle una clase en donde puedan entendernos. Ya, chicos, pero bueno, no saben todo lo que me ha pasado. Pero ya se los contaré en vivo, vía Zoom, en esta clase, en esta semana que tengamos. La historia de esperanza. En este año estamos conociendo la historia de la amistad de Dios con los hombres. Dicha historia está plasmada en la Biblia y a veces, a ver, ¿cómo lo explico para que me puedan entender? Cuando leemos la Biblia por primera vez y vemos el contenido, una lista larga de 73 libros, ¿no? Nos preguntamos, ¿hay una lógica en la organización de estos nombres? ¿Hay una lógica en la organización de la Biblia? Vamos a ver que sí. Vamos a ir explicando, ¿ya, chicos? Empezamos con la primera de las dos secciones principales de la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, que contiene 46 libros. La primera sección del Antiguo Testamento se llama la Ley, como su nombre, en su nombre hebreo la Torá, en su nombre griego el Pentateuco. Aquí está. Estos 5 libros cuentan la formación del pueblo de Israel como pueblo escogido de Jehová. Incluye el libro de Génesis, que presenta la creación, la caída del hombre por el pecado, el juicio divino, la salvación de una sola familia, el diluvio, la dispersión de las naciones, la formación que digo, el llamado de Abraham, en donde Jehová iba a levantar una nación escogida. El libro de Éxodo nos narra cómo Jehová, siglos después, rescata a los descendientes de Abraham, a los israelitas, de la esclavitud de Egipto y cómo los forma en una nación dirigida por su ley y entre quienes iba a morar por su presencia en el tabernáculo. Incluye también los libros también de Levítico, Números y Deuteronomio, que explica la ley y narra la preparación de Israel para entrar y conquistar la tierra que Jehová les había prometido. También tenemos la segunda sección del Antiguo Testamento, en donde llamamos los libros históricos. En estos libros históricos encontramos a Josué, que cuenta la entrada de la conquista de la tierra prometida, Jueces, sobre el declive espiritual de las generaciones después de la conquista, lo que pasó. Ruth nos demuestra que a pesar del declive espiritual, a pesar de que el pueblo ha caído, Jehová está ahí junto con ellos para tratar de salvarlos, apoyarlos y brindarles siempre toda esa sabiduría. Entramos a la monarquía en primera y segunda de Samuel. El primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿no? Después encontramos a David, donde encontramos primera y segunda de Reyes, en donde encontramos la gloria del rey Salomón, en donde vemos la división de los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y nos lleva hasta el exilio de ambos reinos por sus pecados. El exilio de Israel por los asirios en el año 622 y el exilio de Judá acá, en la destrucción de su capital, Jerusalén, por los caldeos, en el año 586 a.C. más o menos. Un año y un evento clave para poder entender la organización de todo el Antiguo Testamento. Luego, Primera y Segunda Crónicas vuelven a contar toda la historia de Israel, pero en vez de contarlo por la perspectiva de los profetas, lo que opinaban los profetas, como en Primera y Segunda de Reyes, Crónicas vemos lo que cuentan los levitas, la tribu sacerdotal de esa época. Vamos a continuar. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., más o menos, los 70 años de exilio de Babilonia
tenemos los libros de Esdras y de Nehemías, en donde narran cómo un grupo de los exiliados recibieron permiso para poder volver a edificar Jerusalén. Y el libro de Esther nos narra la protección de Jehová a los exiliados, a los que se quedaron en Babilonia. En este libro encontramos este resumen, esta información necesaria. Después rompemos el orden cronológico de los libros históricos y entramos en la tercera sección, los libros de poesía y de sabiduría, libros que exaltan los gloriosos atributos de Jehová, libros hermosos, donde aplican la ley en la vida diaria. Son los libros de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, hermoso libro. Luego, volvemos a pasar por la historia de Israel otra vez. En la próxima sección, la de los profetas mayores y los profetas menores. Incluye a Isaías. Isaías profetizó mucho antes del nacimiento de Jesús, 8 siglos. El profeta mesiánico es Isaías. Luego Jeremías, en donde él profetizaba, pues, ¿no?, todo lo que pasaba antes, y él no se hablaba sobre la destrucción de Jerusalén. En Lamentaciones también Jeremías lamenta esa derrota terrible. Y bueno, ellos profetizaron en el exilio, Ezequiel y Daniel. Acá lo tenemos, Ezequiel y Daniel, que profetizaron. Volvemos a pasar por la historia de Israel una vez más, al entrar en la próxima sección, la de los profetas menores. Ahora, no es que los profetas menores tengan menos importancia, lo que pasa es que ellos escribieron menores. En cambio, los mayores escribieron, tienen más volúmenes en todos los escritos. De las generaciones antes de la destrucción de Jerusalén, tenemos a Oseas, Joel, acá tenemos en esta parte de acá. A ver, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, de la generación que vio la destrucción de Jerusalén, Habacuc y Sofonías. Los que reedificaron Jerusalén son Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos nombres es en parte de una historia que se vivió. En el Antiguo Testamento, vamos a compartir la Biblia, Jeremías, capítulo 31-33, Jehová habla de una relación futura, una relación nueva que va a tener con su pueblo por causa de sus pecados. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él dará su ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También indica que este cambio vendrá por alguien único, llamado el Mesías en el hebreo, el Cristo en el griego, o en el español el ungido. Uno, para demostrar que es elegido por Dios por su obra especial de la redención. Habla de él, por ejemplo, en Isaías 42, versículo 1, en donde dice: he aquí mi siervo, en Isaías, yo lo sostendré, mi escogido es quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él en mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos este pacto nuevo, hecho por el Mesías, por el Cristo, el ungido, en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. Empieza con los 4 evangelios, que narran la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Estos 4 evangelios son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ellos vamos a encontrar
todo lo que les he informado. Después de su resurrección, Jesús visitó a sus discípulos varias veces y ascendió al Padre Celestial delante de los ojos de ellos. Les mandó que anunciaran el Evangelio. Por la fe a Él tenían que arrepentirse de sus pecados, y el mensaje fue transmitido a todas las naciones. Bajó el Espíritu Santo y los empoderó, los llenó de fuerza, vigor, los llenó de coraje para que ellos puedan impartir el mensaje por todas las naciones. Llegamos a los libros históricos del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, en donde nos narra las primeras épocas de la formación de la iglesia, los primeros años de la iglesia cristiana. Después del libro de Hechos, vamos a entrar en la tercera sección del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, en donde explica el Evangelio. Una palabra griego que significa la buena nueva, la buena noticia. El Evangelio de la salvación del pecado por medio de la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, se podría decir. Pablo explica, defiende y demuestra la aplicación diaria del Evangelio en las cartas escritas a los creyentes en varias ciudades. Hizo varios viajes. En la carta a los romanos, en la primera y la segunda a los corintios, las cartas a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo. Timoteo 1, Timoteo 2. Las cartas personales era ese mensaje. A Tito. Hablar, también te cae la garganta. Ya, la carta a Tito, la carta a Filemón, también tenemos que recordar. Después, la cuarta sección del Nuevo Testamento, tenemos las cartas generales, en donde explica, defiende y enseña la aplicación diaria del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús. En Hebreos, Santiago, en la primera y la segunda carta de Pedro, la primera y la segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas también, y último libro, el Apocalipsis. Es el libro profético, el libro del Apocalipsis, que prepara a los creyentes por el juicio divino que viene al mundo. A ver, el juicio divino que viene en donde confirma la promesa que Jesucristo va a regresar, va a volver a reinar. Él va a estar sobre la nueva creación. De esta manera, hemos visto de forma un poco larguita, ¿no? Muy larga, pero tenía que explicarlo, tenía que decirlo para que ustedes vayan entendiendo que en todos estos 73 libros que vemos acá, encierra un mensaje. Nos cuenta parte de la historia, o nos cuenta la historia de la salvación. Empezamos a ver con nuestras fichas. Yo la clase pasada les hice ver todas estas fichas, en donde vamos a darle un paso por toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús. ¿No es así? También vamos a ir conociendo en el Nuevo Testamento a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya. Tenemos que recordar, a ver, esto lo voy a dejar como investigación, pero igual aquí les voy a dar una pistita. A ver, recordemos, chicos, que solamente Juan y Mateo fueron parte de los discípulos que estuvieron observando, vieron, fueron la fuente principal de todos los acontecimientos. Marcos y Lucas, en cambio, no estuvieron junto a Jesús, pero lo conocieron a través de los discípulos. Marcos era discípulo de Pedro y Lucas era doctor, era compañero de Pablo, lo acompañó en sus viajes, convivió con los discípulos. Esto vamos a profundizar en la tarea que les voy a dejar en esta ocasión. Ahora quería compartir también, vamos a compartir preguntas para la tarea. A ver, vamos a elegir. Acá. Elige la alternativa correcta a los libros proféticos. A ver, ¿quiénes eran los libros proféticos? De Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿A ellos cómo se les llamó?
Vamos a recordar el video, ¿ya? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A ellos se les llamó profetas mayores, porque tuvieron gran volumen al escribir. Acá va otra preguntita. Elige la alternativa correcta. ¿Cómo se llama el rey de Israel? ¿Cómo se llama el rey de Israel? Vamos a recordar parte del video cuando estábamos hablando sobre cómo se estableció la monarquía. Y vamos a conocer a Saúl. Él fue el primer rey. Chicos, de esta manera también vamos a hacer las preguntas que yo quiero que respondan y que aprendan. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Marcos? ¿Ya? Vamos a dibujar y escribir. Parte de la tarea para aprender. Y lo prometí desde una. Yo quiero que todos estos libros